والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él, de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay quien desviarlo, y a quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía o lo deja en el desvío, no hay nadie que guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin asociar nada con Él en adoración. Y testifico que Muhammad es su siervo y mensajero, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. Por cierto, la mejor palabra o el mejor discurso es el discurso de Allah subhanahu wa ta'ala, su libro, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados a nuestra religión. Cada invención es una innovación y cada innovación es un desvío y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum, bienvenidos. Regresamos, alhamdulillah, a nuestra clase, perdón, a nuestra clase de hadith, nuestra clase de sábado, la clase de hadith, y estamos estudiando del libro Bahjatul Qulub al-Abrar, yani la alegría de los corazones de los justos o de los piadosos, de el imam el Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Y estamos usando también los comentarios de Sheikh Ubaid al-Jabari rahimahullah ta'ala. Naam. El imam menciona, hoy hemos llegado al capítulo del hadith 45, y el imam Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah menciona, dice: al-hadith al-khamis wal-arba'un an Asmar ibn al-Mudarris an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. Rawahu Abu Dawud. Naam. Que narró Asmar ibn al-Mudarris, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: quien sea el primero en lograr algo que ningún musulmán ha logrado antes, es suyo o será suyo. Naam. Y este hadith está narrado por Abu Dawud. Y menciona el Sheikh aquí en la nota de pie, Sheikh Ubaid menciona perdón, que este hadith, Sheikh al-Albani
ha mencionado que es débil en su libro Irwa al-Galil, y menciona los defectos del hadith. Y los defectos del hadith son pequeños, pero menciona el Sheikh aquí aún que el hadith de esta cadena de transmisión es débil. El significado de este hadith está acorde de la Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso vemos que en los libros de hadith en veces los sabios usan estos hadith con la condición de que el hadith mismo con esta transmisión o esta cadena de transmisión o esta transmisión del hadith no se puede usar como evidencia, pero se puede usar como para animar a los musulmanes para entender un punto de la Sharia, si es que este hadith está acorde o acuerdo de la Sharia de Allah, la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y menciona el Sheikh que sí, este hadith está de acuerdo de que quien sea el primero en lograr algo, hacerlo o encontrarlo o hallarlo o agarrarlo, el cual ningún musulmán ha logrado antes de él, entonces es suyo. No. Y el Sheikh menciona y dice, Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, dice que este hadith incluye primero en alcanzar todas las cosas permitidas, o sea, todas las cosas que son lícitas, todo lo que es permitido, que no son de nadie antes, o que no es de nadie, no es propiedad de nadie, ni es un derecho exclusivo de alguien. No. Entonces, si la persona encuentra algo así, pues es suyo. Esto incluye ser el primero en, digamos, revitalizar las tierras muertas. O sea, encuentra una tierra y la trabaja y saca de esa tierra beneficio, siembra y saca beneficio de esa tierra. Quien sea el primero, dice el Sheikh, en llegar a esas tierras, por ejemplo, igual el que ha extrayendo agua de esa tierra, haciendo pozos o algo y encuentra agua, pues entonces es su dueño. Igualmente quien llega y construye algo allí, en ese lugar, siendo que esa tierra no es de nadie, y construye algo allí, es su dueño. No. Y se va a mencionar más detalles de esto, Juan Barakallahu Fikum. El Sheikh dice, sin embargo, no es su dueño sin trabajar la tierra. No puede decir, esta tierra es mía, y no hacer nada con esa tierra. Si no hace nada con esa tierra, si no trabaja esa tierra, si no siembra, si no construye, si no busca agua, hace pozos, ni nada, no hace nada con esa tierra, pues no es su dueño. Pero igual dice aquí el Sheikh, pero si el imam, es decir, el líder, el gobernante, o su representante, la asigna, o si una tierra queda abandonada sin ser trabajada, entonces tiene más derecho sobre ella. ¿No? Pero no es su dueño, es decir, el imam o el representante del imam, es decir, el líder, el gobernante, si es que ha tomado esta tierra o ha mandado un representante y la asigna a alguien o un parte o departamento del gobierno o un representante del gobernante, pues es suya. Pero se menciona que si no lo cultivan, si no trabaja esa tierra, si no hace nada con esa tierra, si alguien
anhela, yani a trabajarla, se le dirá o la cultivas, dice el Sheikh aquí, que se le dice o la cultivas o la abandonas. Y esto incluye, igual dice el Sheikh, el primero en cazar en una tierra o en un mar o en el mar, dice el Sheikh, en cazar, si la persona está en una tierra libre y abierta y ve un animal que quiere cazar y lo caza primero, pues es suyo. Igualmente en el mar, dice el Sheikh. Igualmente extraer minerales ocultos, yani del mar igual, y el primero en dice el Sheikh, tomar, digamos, leña, de usar la leña, o sea, claro que la leña se toma digamos, de los árboles, si no es una propiedad de nadie, está en una tierra libre y no es de nadie la tierra y usa los árboles para, digamos, cortar leña. Y pues dice el Sheikh, es suyo. O algo que es similar a todo esto, dice el Sheikh, que si la persona en un lugar, en una tierra libre, que no es de nadie, y quiere usar los recursos de esa tierra, y es el primero que ha llegado ahí, no hay nadie allí, nadie que vive allí, no hay ninguna señal de que esta tierra o este lugar es de alguien, y está en un lugar alejado de la gente, y es una tierra abierta y libre, y usa los recursos de la tierra, ya sea la tierra misma, los árboles, digamos, la fruta que crece en los árboles, cazar animales, usar los árboles para hacer, cortar leña. Todo esto, dice el Sheikh, que es es permitido para aquel que llega primero. No. Igual dice el Sheikh, y los primeros que toman un lugar como los que se sienten en las mezquitas y toman un lugar donde nadie está y nadie estaba allí antes de él, es decir, pues también eso es ese lugar. No es que él es el dueño de ese lugar, pero él tiene derecho a ese lugar. Igualmente en cualquier lugar, ya sea en las escuelas o mercados o estos lugares donde la persona toma asiento o se para ahí o se estaciona con el coche, si no hay nadie allí y no es un lugar específico de una persona, pues puede tomar ese lugar. Y este hadith incluye todo esto, dice el Sheikh. Si eso no depende, dice, si eso no depende de un, digamos, responsable o supervisor a quien se le ha dado el arreglo y la responsabilidad, entonces uno debe referirse a los fundadores o la gente responsable o los legados de ese lugar, dice el Sheikh. Porque pues si hay alguien que tiene responsabilidad sobre eso y digamos da permiso a tal persona a usar tal espacio o tal lugar, o se necesita buscar permiso o algo así, como por ejemplo los estacionamientos donde tienes que, digamos, tomar un boleto o un permiso o algo para estacionarse o pagar o lo que sea, pues claro, entonces se tiene que seguir esas reglas. El Sheikh sigue, dice, quien primero se apodera de algo
que es lícito y no tiene dueño, tiene mayor derecho a ello. El rey está limitado a la cantidad que toma, dice el Sheikh. Hasta el rey está limitado. De la misma manera, dice el Sheikh, quien sea el primero en hacer un trabajo, digamos, en forma de recompensas, en las que la persona que lo realiza dice, por ejemplo, quien haga este trabajo para mí recibirá tal y tal cosa. Entonces, él es quien merece, o sea, la persona que lo hace primero y cumple con ese primero, entonces él es el que merece que se le dé esa precedencia o recompensa, porque él lo hizo primero antes que todos, o él tomó esa responsabilidad de ese trabajo. Now, asimismo, dice el Sheikh, en quien sea el primero en recuperar objetos perdidos, y esto incluye, digamos, algo que está perdido o algo que está, ya ni que la persona encuentra y no ve ningún dueño y no ve de dónde es o de quién es, y lo encuentra, pues esto también la persona puede tomarlo en su posición, y como se menciona en otros hadith, que se anuncia lo que se ha encontrado, y si nadie lo reclama, pues entonces él se puede quedar con ese objeto. Y esto, dice el Sheikh, esto está incluido en este hadith, y Allah subhanahu wa ta'ala sabe mejor. Sheikh Ubaid, rahimahullah ta'ala, menciona un comentario sobre esto, un comentario corto, y menciona y dice, este hadith es una regla general para que una persona obtenga lo que otros no han logrado antes, es decir, la persona que lo logra primero, pero con controles, o sea, con límites, algunos de los cuales se mencionó el autor. Dice el Sheikh, por ejemplo, en el caso de las donaciones, si no hay supervisor, por ejemplo, pero si hay un supervisor o un responsable de las donaciones, no se considera ya ni esto como una precedencia, como se habla de este hadith, que ha llegado primero y pues es suyo, pero porque hay un responsable en esto de las donaciones, la gente que dona algo, pues se lo dona, digamos, por ejemplo, a una organización o una mezquita o un local o algo que reparta estas donaciones a la gente que lo quiere o lo necesita. Entonces la persona no solo que llega ahí y lo ve primero y ya tiene el derecho de tomarlo, pero eso está bajo de las normas y reglas de el lugar y la persona encargada con esa responsabilidad, porque la decisión está con él o con esa persona. De igual manera, dice el Sheikh, lo que es costumbre que el gobernante distribuya entre el pueblo, digamos, entre la gente, la nación, el país, no se considera tampoco algo bajo este hadith de la precedencia de que la persona que llega y lo encuentra y es suyo, porque la decisión está con el gobernante. Entonces, si por ejemplo el gobernante, todas las tierras de tal país está bajo del gobierno, pues entonces no puedes encontrar una tierra que no se está usando y ya después decir es mío y es mi propiedad, yo soy el dueño y yo lo puedo vender y yo puedo hacer negocio con esto. No se puede hacer eso porque está bajo
de la administración o está bajo de la responsabilidad del gobernante y se tiene que ir por medio del gobernante o de los que representan el gobernante. No. Y por lo tanto, el Sheikh Ubaid menciona y termina aquí, dice, por lo tanto, la decisión que se considera, se refiere a las cosas absolutas que no tienen dueño. Es decir, esas cosas que se considera esa precedencia o eso lo que el hadith indica de que si una persona encuentra algo primero del cual no lo ha logrado ningún musulmán antes, pues es suyo y es el dueño, dice el Sheikh, esto se refiere a las cosas que son completamente libres o no tienen ningún dueño, no tienen ningún supervisor o responsable encima de esa cosa. No. Entonces, dice el Sheikh, lo que se refiere al hadith es cuando una persona encuentra, algo completamente libre. Así, por ejemplo, si la persona va afuera de la ciudad y va, digamos, en un bosque o un desierto o una selva o algo así, en las montañas, junto a los ríos o lo que sea, y no hay nadie, y nadie vive ahí, no hay nadie por ningún lado, y se encuentra algo, entonces puede tomar eso y él es el dueño, acorde de este hadith. Wallahu ta'ala alim. Seguimos al siguiente hadith de Juan Barakallahu Fikum, del imam Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah, dice hadith السادس والأربعون, el hadith 46, عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو للأولى الرجل ذكر متفق عليه. Que Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma narró, dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo, da las partes obligatorias a quienes tienen derecho a ellas. Es decir, da esos fara'id, la herencia que deja el fallecido, que den esas partes obligatorias a quienes tienen el derecho a ellas. Es decir, den la herencia a aquellos que tienen el derecho a esa herencia. Y lo que quede será para el pariente varón más cercano. Y lo que queda después de eso será para el pariente varón más cercano. Y vamos a explicar algo de estos hadith que se trata de la herencia. Igualmente el hadith 47, que narró Abu Umama dice el imam Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, dice an Abi Umama al-Bahili رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. Y menciona aquí el Sheikh صححه الألباني في الإروة que menciona el imam el hadith 47 que narró Abu Umama al-Bahili, que dijo que escuché el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam decir: Allah ha dado a cada persona que tiene derecho su derecho, por lo que no hay y por lo que no hay legado para un heredero. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala ha dado
para cada persona que tiene derecho a la herencia, le ha dado su derecho. Es decir, la herencia en el din de al-Islam, Juan, ya está escrito. No hay que discutir, no hay que pelearse, ya está escrito en el Corán y la Sunna. En el Corán y la Sunna está escrito lo que cada uno recibe. Si hay madre o padre para el fallecido, si hay esposa o no esposa, si hay más de una esposa, si hay hijos, si hay más de un hijo, si deja nietos, si deja hermanos, o sea, todo está escrito, alhamdulillah, en este asunto de la herencia. Y no hay que pelearse, aunque todo está escrito, sigue gente desobediente que no obedece a Allah subhanahu wa ta'ala y no regresa al Corán y la Sunna y se pelean, pero hay menos problemas entre los musulmanes, o alhamdulillah, hay menos pleitos entre los musulmanes cuando se trata de la herencia. No, porque Allah subhanahu wa ta'ala, así como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah ha dado a cada persona con un derecho a la herencia, es decir, su derecho. Y por lo que no hay, dice, y que no hay legado para un heredero. No, y ahorita vamos a explicar con lo que menciona el Sheikh aquí sobre estos dos hadith. No. Menciona el Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala, dice, estos dos hadiths incluyen la mayoría y muchas de las normas sobre herencias y legados, testamentos, y eso está aclarado y escrito en el Corán y la Sunna, walhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala ha detallado las normas sobre herencias en el Corán y la Sunna de forma completa y clara, walhamdulillah. Está completamente claro todo. Y ha dado a cada persona que tiene un derecho a la herencia, le ha dado su derecho. Ya está escrito lo que él merece, lo que él tiene, su derecho en este asunto. Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado que esas la herencia se dé a quienes tienen ese derecho a ella. A quien tiene ese derecho a ella. De modo de que tengan esa, digamos, prioridad sobre los agnados. Los agnados son los parientes que no son directamente herederos del fallecido. Y vamos a explicar un poco más que hay los que son directamente herederos y los que son indirectamente herederos. No. El Sheikh aquí menciona y dice, entonces, los que son directamente herederos, pues aquí es donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en el primer hadith que den la herencia a quienes tienen el derecho a ella, y que y lo que queda después de eso, si es que queda algo después de eso, será para el pariente varón más cercano. Pariente varón aquí es el heredero indirecto. Y vamos a hablar de los herederos directos y indirectos, ¿no? Y aquí, Juan Barakallahu Fikum, lo mencionan así como aseb. Aseb es como, agnado o pariente o heredero indirecto. Lo que queda corresponde a un pariente varón más cercano, acorde del hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, ya cuando cada persona agarra su parte y todavía queda algo de la riqueza, pues lo que queda, menciona aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam, va al varón más cercano
ese pariente varón más cercano al fallecido. No. Y los parientes o agnados que se mencionan aquí, el Sheikh aquí menciona que son los descendientes varones, los ascendientes varones, y los descendientes de los ascendientes varones, y también los walá. Los walá, es decir, aquellos leales o amistad o compañía que eran leales al fallecido y siempre estaban con él, apoyándolo o algo así, que el fallecido puede ser que les ha dejado algo o que les deja algo de su herencia. El Sheikh aquí sigue y dice: si dos o más de estos agnados están juntos, se da prioridad al que tenga la relación más cercana al fallecido. Es decir, si esos dos parientes están al mismo nivel, o dice el Sheikh aquí, lo aclara aquí, si son del mismo linaje, se da prioridad al que tenga el estatus más cercano. Por ejemplo, así un hijo tiene prioridad sobre el hijo de un hijo, o un tío, por ejemplo, sobre el hijo del tío, y así. Dice el Sheikh, si son del mismo linaje. Y uno de ellos se distingue por la fuerza del parentesco, o sea, más cercano. Si esto solo, y se puede imaginar que esto solo puede ser en el caso de que los descendientes de los ascendientes, como por ejemplo los hermanos y tíos en general y sus hijos, o sea, los hijos de los tíos y todo eso, ellos son descendientes de los ascendientes. Sabemos que los descendientes son los hijos y los nietos y todo eso, y los ascendientes son pues los padres, los abuelos, los tíos y así, ¿no? Entonces, el más fuerte, que es, digamos, un hermano carnal, o un hermano que tiene los mismos padres, la misma madre y el mismo padre, tiene prioridad sobre aquel que solo lleva el apellido de su padre. Es decir, solo tienen el mismo padre, pero tienen diferentes madres. Entonces, si tiene dos hermanos, el fallecido, digamos, el Sheikh está dando un ejemplo. Espero que no los estoy perdiendo o confundiendo. El Sheikh está dando un ejemplo de el pariente más cercano. Es decir, si hay dos hermanos, un hermano tienen el mismo padre y la misma madre. Otro hermano solo tienen el mismo padre. Entonces el más cercano es aquel que tiene el mismo padre y misma madre. Entonces ese hermano tiene prioridad sobre el otro. Y eso es lo que dice el Sheikh, el varón más cercano en relación. No, el pariente varón más cercano a él en relación. No, esto es lo que significa el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam para el pariente varón más cercano. Dice el Sheikh, es decir, aquel con la relación más cercana, o esa posición o poder más cercanos, según este orden del profeta sallallahu alaihi wasallam. No. El Sheikh sigue, dice, de esto se desprende que quien tiene derecho a una parte fija tiene prioridad sobre el agnado, es decir, al pariente que es un heredero indirecto. Entonces los herederos directos son los, digamos, hijos
los hijos, la esposa, la madre, el padre, ellos son los herederos directos. Los indirectos son, digamos, los tíos, las tías, los nietos, los primos, los sobrinos, todo eso son indirectos. Entonces, ellos puede ser que reciben algo o puede ser que no. Cuando los herederos directos reciben lo suyo y todavía queda algo, eso puede ir a los herederos indirectos. Pero primero va al varón, el pariente varón más cercano. El pariente varón más cercano que no es de los herederos directos. ¿Sí me explico? No. Entonces dice el Sheikh, dice el Sheikh, y si la riqueza que deja el fallecido se consume completamente en esos herederos directos y ya no queda nada, pues entonces los agnados o parientes, los herederos indirectos, pues no reciben nada. No reciben nada. Entonces, porque ellos son los herederos indirectos. Entonces, los herederos directos se consumó todo, se consumen todo y no queda nada para los herederos indirectos. Los agnados o los parientes que pueden recibir algo, pero ya cuando todo, o sea, lo que dejó el fallecido se fue en repartirlo en todos los herederos directos, pues entonces ya los herederos indirectos ya no reciben nada. Esto ocurre, dice el Sheikh, si el difunto deja esposo, madre, hermanos de padre y madre, digamos, medio hermanos. Entonces el esposo recibe, la mitad, o el esposo recibe la mitad, la madre un sexto y los hermanos de padre y madre un tercio. Estos tienen derecho a partes fijas porque son herederos directos. Y les hemos, dice el Sheikh aquí, les hemos adjuntado sus partes fijas, les hemos dado sus derechos que Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán y en la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam han ordenado. Y los medio hermanos se eliminan, dice el Sheikh, por ser agnados, por ser indirectos, herederos indirectos. Porque si los herederos directos consumen todo, pues entonces ya no queda nada para los herederos indirectos. Este asunto de herencia es algo detallado, Juan, y es una esencia en sí misma que si se dura mucho para estudiar. En la Universidad Islámica se estudió 2 años, 4 semestres este tema. 2 años estudiando este tema. Esto es algo, no es difícil, pero sí viene con muchos detalles. Dice el Sheikh, esta es la posición correcta, dice el Sheikh, basada en muchas pruebas. Esta es la más clara de ellas. Porque el Sheikh menciona eso porque sí hay diferencias de opinión en este asunto. Por ejemplo, Omar al-Khattab, cuando él era el califa, él estaba de la opinión de que el hermano que tiene el mismo padre y misma madre
y aquel que tiene el mismo padre son iguales y reciben igual. El que tiene solamente el mismo padre no es un heredero indirecto, pero es un heredero directo. Y eso fue la opinión de Omar ibn Khattab, y él dio esa fatwa en el tiempo cuando él era el jalifa, y eso es lo que se practicó cuando él era el jalifa. Y hubo varios sahaba que estaban de acuerdo con él. Entonces hay una diferencia de opinión en este asunto, como en muchos asuntos de la jurisprudencia. Pero el Sheikh aquí menciona que esta es la que está basada en muchas pruebas y evidencias y la que es la más clara y más fuerte. Y Allah sabe mejor. El dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam de dar la herencia a quienes tienen ese derecho de recibirla, dice el Sheikh, indica de que si la herencia es algo grande, y hay muchos que van a recibirlo o recibirla, ¿no? Y no se, dice el Sheikh, ¿cómo se dice? Pues dice el Sheikh, deben ser mantenidas, se debe entregar eso, y esa herencia debe, si es muchísimo, de muchísimas personas a quien se reparta todo, pues entonces deben reducir según su nivel de relación al fallecido. Sí, claro, estamos hablando de los heredores directos. Si es una gran cantidad de personas que van a recibir, si hay una gran cantidad de herederos directos que van a recibir esto, deben de recibir menos, dice el Sheikh, porque esto es, por ejemplo, si el fallecido tiene deudas, pues se tienen que pagar las deudas, y se quita de allí, de ellos, y cada uno de ellos va a recibir menos, va a recibir menos acorde de la cercanía al fallecido, acorde de la cercanía de relación al fallecido. No. Porque cada uno, aunque sean heredores directos, es diferente. El esposo recibe más que, como mencionamos, el esposo recibe más que, el otro pariente. Vimos que el Sheikh menciona que el esposo recibe la mitad, por ejemplo, ¿no? La madre recibe un sexto, digamos. Entonces, eso depende, dice el Sheikh, en la relación. En ese caso, dice el Sheikh, se les debe dar según la proporción de sus deudas, o depende de las deudas, se deben le dar, subhanallah, no sé cómo decirlo, dependiendo en las deudas y la cantidad de las deudas, es lo que depende en la proporción de que se le da a los heredores. No, porque se tiene que pagar las deudas del fallecido. No se puede, dice el Sheikh, no se puede completar a todos los que comparten en ese derecho algo o exacto lo que es lo que piensan que van a recibir. En veces sí, en veces no, depende de la situación del fallecido. Y ninguno tiene esa ventaja, dice el Sheikh, de darle a él prioridad, de que a él sí se le da todo completo y los demás no. No, todos tienen que recibir menos de lo que
pensaron que iban a recibir cuando hay una situación así. No. Y esto se aplica también a las donaciones, dice el Sheikh, y los legados y testamentos y todo eso. Así como el exceso así igualmente cuando hay exceso les corresponde según sus posiciones y derechos y todo eso. Cuando hay exceso regresa a ellos también. Pues igual cuando hay algo que se tiene que pagar, que se tiene que arreglar primero, pues ellos también tienen que todos juntos compartir para arreglar eso. No. El hadith indica, dice el Sheikh, que si no hay nadie con derecho a una parte fija, es decir, de la herencia, del fallecido, todo el dinero se destina a los ainados, es decir, a los indirectos, los heredores indirectos, según la orden anterior, según lo que se mencionó en el hadith. Pero también indica de que si solo hay personas con derecho a esa parte fija, es decir, los heredores directos, y no hay esos heredores indirectos, se les devuelve el dinero según sus partes fijas. O sea, cuando se les da todo a los heredores directos y no hay heredores indirectos, pues entonces lo que queda se regresa a los directos, dependiendo su parte fija que le corresponde. Y esto se debe a que parte de la sabiduría que subiese a las partes fijas y su estimación, dice el Sheikh, es que el resto va al aignado o al heredero indirecto, acorde del hadith que se menciona, ¿no? Que si queda algo después de dar los derechos a los heredores directos, si queda algo se le da a aquel pariente varón más cercano, es decir, a los heredores indirectos. Entonces eso se entiende del hadith, dice el Sheikh. Pero si no hay nadie, pues entonces se regresa al heredor directo, y de ahí se divide entre ellos acorde de la parte fija que cada uno le corresponde. El Sheikh menciona, dice, y el hadith indica la validez de un legado para un no heredero es permitido. Sin embargo, dice Sheikh, hay un detalle en este asunto. Si el que deja ese legado es rico y deja herederos ricos, ¿no? O sea, el fallecido que deja ese legado, si él es rico y sus herederos son ricos también, no tienen ninguna necesidad, no están en deudas, no son pobres, pues entonces dejar un legado es recomendado, dice el Sheikh, porque los herederos no son pobres y no tienen necesidad. Más bien son ricos y no tienen necesidad. Están bien. Pero, dice el Sheikh, si es pobre el hombre y sus herederos son pobres y necesitan toda su herencia debido a su pobreza, o puede ser gran número de herederos directos, pues entonces, dice el Sheikh, es mejor que no haga o no deje ningún legado o no haga ningún testamento dejando algo a aquellos que no son herederos, sino que deje su dinero o toda su riqueza o todas sus propiedades
solamente a sus herederos. ¿Sí me explico? Entonces, eso sí es algo, algo difícil para los herederos que tienen poca herencia o tienen poca, o son muchos, entonces cada uno tiene una parte pequeña, entonces no debe de dejar un legado a otro que no es heredero. No. En cuanto a hacer este legado a un heredero, dice el Sheikh, no es permitido, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ha explicado, lo ha prohibido, donde mencionó de que en verdad Allah ha dado a cada persona que tiene el derecho a la herencia su derecho, y que no hay legado para un heredero. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo, no hay legado para un heredero, porque él ya tiene su derecho de lo que va a recibir. Entonces, si el hombre que hace el legado deja algo especial para uno de los herederos, es como si es injusto entre ellos y prefiere uno sobre el otro. No, y eso por la justicia no se hace. No. Y dice el Sheikh, eso es pasar los límites de Allah subhanahu wa ta'ala, que ha favorecido a uno de los herederos sobre otros. Esto se aplica tanto si se hace como legado o donación o algo así, un regalo o algo así. Le puede poner cualquier nombre que quiere, pero si es parte de su riqueza o propiedad, no puede dárselo a un heredero en vez de los demás. No. Y así como es el consejo de los sabios grandes y los imams de la sunna, como si se hace un waqf, una donación, digamos, si se puede hacer un waqf, una donación de su riqueza, puede sacar de eso, ya sea propiedad o dinero o plata o lo que sea, un tercio de sus bienes a alguno de sus a un waqf o donación, puede hacerlo. No, pero a uno de los herederos darle a un legado o un regalo o una donación o algo, dice el Sheikh, no es permitido porque es ser injusto con los demás. No. Dice el Sheikh, hubo unos sabios que tenían una diferencia de opinión en esto y sí lo permitieron, pero esto directamente contradice, dice el Sheikh, el significado del hadith. Entonces no es permitido. En cuanto a dejar un legado, dice el Sheikh, para un extraño que no es de la familia, o para instituciones religiosas o organizaciones religiosas, por ejemplo, está permitido dejar un legado o una donación por un tercio o menos. Cualquier legado o donación o testamento que supere un tercio, dice el Sheikh, está sujeto a la aprobación de los herederos. Todos tienen que estar de acuerdo con eso. No. Y Allah sabe mejor. Hay tantos detalles sobre este asunto, Juan Barakallahu Fikum. Espero que no los perdí, pero si hay preguntas sobre esto podemos hablar de ello. Pero va a seguir esto en la próxima clase, bi'idhnillahi ta'ala. Inshallah, barakallahu fikum. Y aquí vamos a parar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Si hay preguntas, Juan, barakallahu fikum.
La pregunta es si soy el único musulmán en mi familia a quien se le deja la herencia. Pues los no musulmanes no son heredores, no son herederos, no son herederos, ni herederos del musulmán. Así que, subhanallah, si el hombre está casado con su esposa, pues deja su herencia a su esposa y sus hijos. Si la mujer está casada, pues deja su herencia a su esposo y su familia, sus hijos o familia que es musulmana. Si no está casada la mujer y no tiene familia musulmana, no hay nadie en su familia que es musulmán, pues ella puede donar sus propiedades, o puede donar su riqueza, su dinero, su plata a una organización religiosa, una mezquita, un proyecto de construir una mezquita, una escuela islámica, o simplemente ayudar a unos pobres o algo así, y eso le trae mucho beneficio en la ákhira, una recompensa grandísima para esa persona que va a recibir en su tumba y en el día del juicio y en la ákhira bi'idhnillahi ta'ala. No. Pero los incrédulos no son herederos de los musulmanes. No. Wallahu ta'ala a'lam. No, ni el musulmán puede tomar herencia de su familia incrédula, de sus padres incrédulos, de sus tíos o abuelos incrédulos. No puede tomar esa herencia de ellos. No. Allahu a'lam. Pero si el padre o la madre se lo da antes de que muere, como un regalo o algo, entonces eso es permitido, si es que estamos hablando de los padres incrédulos, si ellos dejan un legado, un regalo, una donación o algo antes de que ellos mueren, y se lo dan estando vivos, pues eso es permitido, porque un regalo es permitido. Wallahu a'lam. Un musulmán no puede heredar de los padres incrédulos, no puede, ya lo dijimos. Entonces no lo recibe, y no lo recibe, porque no puede heredar de los padres incrédulos. No lo recibe. Y con esto terminamos, ya Juan, barakallahu fikum. Hasta la clase mañana. Tenemos la clase de las lecciones importantes para los musulmanes común de Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, con la explicación de Sheikh Abdulrazak Badr, y esperamos al mismo tiempo de la clase de hoy, a las 2 de la tarde, domingo, tiempo de México, de la Ciudad de México. Barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.